Dialogando con el padre Raúl Sánchez, uno de los textos que causan bastante, digamos, incredulidad o que a veces nos cuesta creer, es bastante difícil acceder a esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 59 en adelante. Es cuando Jesucristo está desarrollando todo el discurso del pan de vida. Cuando dice que hay que comer su cuerpo, que hay que beber su sangre, que el que coma su cuerpo y bebe su sangre tendrá la vida eterna, que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida. Bueno, entonces los discípulos que estaban escuchando ese mensaje, pues no lo llegaron a comprender. Y de hecho, hoy mucha gente tampoco lo comprende. Aduciendo que lo que Jesucristo estaba afirmando, que este es su cuerpo, que este es su sangre, que su verdadera carne, que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida, que el que coma su cuerpo y de su sangre tendrá la vida eterna. Muchos de aquella época, cuando Jesucristo estaba afirmando eso, y hoy en día les costó trabajo y hoy les cuesta trabajo comprender ese mensaje. Y por eso dicen que Jesucristo está hablando de manera simbólica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué ha venido haciendo la Iglesia para clarificar esa inquietud, esa duda? Pues lo que dice nuestro Señor Jesucristo precisamente al respecto. Lo trae el verso 59 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Dice este versículo lo siguiente, verso 59 en adelante, ¿no? Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Comer su cuerpo, beber su sangre, etc. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Y qué dijo? Que este es mi cuerpo, que este es mi sangre, que hay que comerlo para tener la vida eterna. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Si no creen lo que les estoy diciendo, que hay que comer mi cuerpo y beber mi sangre, que es una cosa que apenas estoy diciendo, entonces, ¿qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Si esto que estoy diciendo no lo creen, si les hace fantasioso, ¿cómo será cuando me vean entonces ascender? Sigue diciendo el texto: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Expliquemos. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesucristo estaba diciendo, ¿no?, que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, ¿no?, entonces ese Espíritu es el que da vida. Porque ese cuerpo, porque ese pan y ese vino se iban a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese espíritu, esa palabra, eso que estaba diciendo él, no era nada material. Esa palabra era espiritual. El espíritu es el que da vida. Y como ese pan era material y ese vino era material, pero la palabra lo espiritualiza, la palabra le da vida y lo convierte en cuerpo y lo convierte en sangre. Entonces por eso dice: ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. La palabra que les he dicho son espíritu y vida. Ojo, la palabra que les he dicho son espíritu y vida. ¿Qué significa eso? La palabra, que hay que comer, ¿qué palabra? Que hay que comer mi cuerpo y hay que beber mi sangre.
¿Qué palabra? Que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué palabra? Que como mi cuerpo tendrá la vida eterna. Esa palabra es espíritu porque da la vida. Es de espíritu porque sale de Dios que tiene el Espíritu Santo y eso da vida. Es decir, que si usted la consume, le va a dar la vida. No sé por qué nos enredan los protestantes, por ejemplo, frente a este texto. Sigue diciendo la palabra. La palabra que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y hoy en día existen algunos que no creen. Hoy que estamos ahora con esto del coronavirus, que a la gran cantidad de fieles que existen en el mundo les queda imposible ahorita asistir a la Eucaristía y comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo, pues ahorita están sedientos y hambrientos de ese pan y ese vino que son el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el Señor aquí está afirmando lo que hoy la gente, la mayoría de los protestantes no creen, o todos los protestantes no creen, pero hay entre ustedes algunos que no creen, que mi cuerpo que este cuerpo da la vida eterna, y que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y que el que come el cuerpo y bebe la sangre, ¿no?, tendrá la vida eterna. Hay gente que no cree. ¿Ven? La misma palabra lo está diciendo. Sigue diciendo el texto. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede mi Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle, porque no creyeron en Jesús. Porque no creyeron en su palabra, porque no creyeron que su palabra, entonces, que la palabra de Dios es espíritu y vida. Entonces, no creyeron en eso. Aquí dice bien lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Qué palabras? Simplemente ate cabos, multiplique, sume y saque cuentas. ¿Qué palabras? Son espíritu y vida. Mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Esas son palabras. Mis palabras son espíritu y vida. Pero muchos no creyeron y por eso se fueron. Dice aquí el texto, ¿no? Entonces dejaron de seguirle. Muchos de sus discípulos volvieron para atrás. Jesús preguntó a los 12, ya que los discípulos, muchos de ellos que seguían a Jesús, se fueron, entonces Jesús pregunta a los 12. ¿Qué les pregunta? ¿Quieren marcharse también ustedes? Estos ya se fueron. ¿Por qué no creen? Pues que se vayan. ¿Y ustedes también se quieren ir? ¿Quieren marcharse también? Entonces veremos a ver qué pasó con estos apóstoles. ¿Qué contestaron? Pedro, ¿qué digo? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿A dónde nos vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que como tú tienes palabras de vida eterna, si tú dices que ese es tu cuerpo y si tú dices que esa es tu carne, que esa es tu sangre, pues eso lo creemos y punto, porque tú lo dices. Así de sencillo, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y si tú dices que tu carne es verdadera comida y que tu sangre es verdadera bebida, pues lo creemos, porque tú le dices, porque tu palabra tiene vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Vamos contigo, porque es tu palabra y creemos y punto. ¿Quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Punto. Así de simple. Hermanos, ojalá se acabe esta pandemia lo más pronto posible para que todos ustedes
que están hambrientos y sedientos del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús, puedan volver a recibir ese manjar de vida eterna. Porque es palabra del Señor que es espíritu y vida. Por lo tanto, no seamos como esos discípulos que abandonaron a Cristo Jesús, que se echaron para atrás por no creer en lo que Él decía. Pero llega Pedro, el primer papa, y sí cree en las palabras del Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y si tú estás diciendo que hay que comerte, nos lo vamos a comer y punto. Creemos en eso y no nos vamos a ir. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.